Hola, ¿qué tal, hermoso grupo? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. ¿Les parece bien? ¿Alguna vez se han detenido a ver los huracanes que han pasado aquí? ¿O las tormentas? ¿Han estado alguna vez en alguna tormenta, en un huracán? ¿Se han detenido a ver cómo el viento, el aire es impresionante, mueve los árboles, las palmeras, los letreros, ¿verdad? Han visto todo, ¿verdad? Bueno, pues la naturaleza es impresionante, podemos verlo, ¿verdad? Cuando la naturaleza regresa a tomar su lugar o toma control, el hombre no puede meter mano. Los huracanes, las tormentas, pero también en el mar, ustedes se han metido al mar. A lo mejor cuando empezaron a nadar, a aprender a nadar, muy valientes fuimos a la orillita, ¿verdad? Diciendo, no, pues yo no sé nadar, nada más me voy a mojar los pies. Pero el mar es traicionero a veces, ¿verdad? Probablemente ustedes decidieron solo la orilla, pero las olas decidieron otra cosa y los jaló. ¿Qué sintieron en ese momento? Se siente impotente uno, ¿verdad? Porque quiere regresar a la orilla y pareciera que el mismo mar te está jalando hacia adentro y te atrapa el temor, ¿verdad? Te llenas de miedo. Pues bueno, semejante a nuestras situaciones en el transcurso de nuestras vidas, pasamos situaciones semejantes que toman el control de nuestras vidas, de nuestras decisiones, y nos atrapa el temor, el miedo. Pues hoy vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, cómo podemos salir victoriosos ante esas situaciones, ante una tempestad que tengamos que enfrentar en nuestras vidas. ¿Quieren saber cómo? Vamos a verlo hoy por medio de la palabra. Vamos a orar para pedirle a Dios guianza. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú sabes que necesitamos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Muchos tenemos necesidad de ser llenos de ti, Señor, más que de otra cosa, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Guíanos hoy este día, Señor, en este estudio, para que puedas revelarnos tu palabra, Señor, y que nosotros podamos y quieramos, sobre todo, aplicarla en nuestras vidas. Que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en este estudio de hoy. Te damos gracias porque sabemos que así será. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el tema de hoy se llama fortaleza en la tempestad. ¿Necesitas fortaleza en estos tiempos de tempestad, de tribulación? Muchos, ¿verdad? Muchos necesitamos fuerzas, fortalezas, como veíamos en el estudio pasado, que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pues necesitamos saber sacar esas fuerzas de adentro de nosotros para poder usarlas en los momentos difíciles. Vamos a ver, para enfrentar las tormentas. En Marcos 4, del 35 al 41, perdón, esta historia donde Jesús calma la tormenta del mar, viene en los evangelios. Cuando ustedes lean los evangelios van a ver diferentes versiones en cada evangelio de cómo Jesús calmó la tormenta, ¿sí? Pero vamos a ver Marcos hoy. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús mostró ahí su poder en la tempestad, su poder cuando se soltó esa tormenta, ¿verdad? Una tormenta en el mar es algo impresionante. Si una tormenta, si tú estás en tierra y estás viendo una tormenta que hay en el mar,
Te sorprende, imagínate estando tú dentro del mar. Pues en nuestras vidas así a veces sucede, que estamos en una situación difícil y nos viene otra más. Cuando decimos a veces, te llueve sobre mojado, pero realmente el que está en esa situación difícil se siente como si estuviera en una tormenta, pero dentro del mar, que aún es mucho más difícil estando fuera del mar. Pues bien, hay tormentas que van a azotar nuestra vida. Tendremos que pasar nosotros por tormentas, dice, porque Jesús nos ha mostrado, nos ha dejado ejemplo claro de que nosotros tendremos aflicciones. Él nos dijo en la palabra, nos dice en la palabra que vamos a tener aflicciones, pero que Él venció al mundo. Y si Él lo venció, dice que nosotros, si seguimos sus pasos, vamos a poder hacerlo también, ¿sí? Pues así como Jesús mostró su poder en la barca, enmudeciendo al mar, a los vientos, así también quiere hacerlo con tu tormenta, con tu tempestad. Solo debemos pedirle que intervenga. Así como los discípulos despertaron a Jesús, porque imagínense, ellos, los discípulos, algunos eran pescadores experimentados, ellos sabían lidiar con las tormentas en el mar, porque eran pescadores. ¿Ustedes creen que nunca les tocó una tormenta? Sí, y eran experimentados, pero hicieron lo que pudieron a lo mejor, pero se desesperaron, les ganó el temor y vieron que no podían. Y vieron a Jesús ahí, ¿verdad? Y le pidieron que interviniera. Pues bien, así como le mostró a los discípulos que Él podía calmar la tormenta, la tempestad, así lo quiere hacer contigo. En medio de tu tormenta, Dios quiere que tú le llames, que tú clames, porque Él es el único que nos va a poder ayudar a salir de esa tormenta. Nada ni nadie. En este mundo no hay nada que nos pueda ayudar a librar esa tormenta, a salir victoriosos de esa tormenta, ¿sí? A lo mejor tú dices, no, pues yo puedo con mis manos. Pues sí, a lo mejor lo vas a lograr, pero vas a salir todo lastimado, vas a perder cosas que no tenías que perder. Entonces no nos arriesguemos, pidamos ayuda a Dios. Recordemos, pues, como les comentaba, que los discípulos, ellos eran pescadores, eran experimentados, y así nosotros a veces decimos, es que yo puedo con esto, yo sé hacer esto, pero hay cosas que se nos salen de las manos, ¿sí? Tal vez podemos tratar de solucionar las cosas, pero a veces es imposible, ¿sí? Y es cuando debemos clamar, debemos enfrentar el problema, enfrentar la situación, y reconocer que solos no podemos, ¿sí? Que necesitamos la ayuda de Dios. Para nosotros tal vez va a ser imposible, pero Dios, Él sabe calmar la tempestad, las tormentas. Es su especialidad, ¿sí? Entonces clamemos a Él. Es ahí cuando debemos clamar a Dios para que Él nos ayude a salir de eso, ¿sí? También dice en los versículos, dice que Jesús dormía. ¿Se acuerdan que leímos que decía que Jesús dormía? ¿Y saben por qué dormía? Porque Él tenía paz, ¿sí? Él había trabajado, Él estaba cansado, había estado trabajando arduamente, compartiendo la palabra de Dios Padre, y estaba muy cansado. Y como hombre perfecto, Él no tenía afanes que le preocuparan de, ay, me voy a dormir, pero me falta hacer esto. No, porque su confianza dependía totalmente del Padre Celestial. Y Él dormía en paz, tranquilamente. Aún, dice, ni los truenos, relámpagos, golpeteo del mar en la barca no lo despertaba, porque Él tenía paz, tranquilidad. Su confianza estaba totalmente en Dios. Y así nosotros debemos de estar, confiando totalmente, dependiendo de Dios, ¿sí? Contrario a lo que algunos podrán interpretar, ¿verdad? De manera a lo mejor literal, podrían decir que Jesús o Dios duerme. Cuando clamamos a Dios, Él no duerme, ¿sí? Hay una historia de un profeta que clama. Era el único profeta, ¿sí? Pero los demás eran muchos, de profetas de Baal, y él era un solo profeta de Dios. Y a la hora de clamar los demás, él se burlaba, decía, a lo mejor duerme su Dios. Pues nuestro Dios no duerme. Dios
siempre está atento a nosotros, a nuestra voz. Dice que su oído está atento a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, ¿sí? Él nos muestra que si tenemos fe, nos puede ayudar, Él va a responder. Si nosotros dependemos de Dios, Él va a responder. No tenemos que ayudarlos, no luchemos solo contra la tempestad, no luches solo. Tenemos que atravesar tormentas, tempestades en nuestra vida, ¿sí? No estamos en una burbuja, pero esas mismas debemos de aprender a superarlas tomados de la mano de Dios, guiados por la palabra de Dios. Si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos va a decir qué hacer y qué no debemos de hacer en su palabra, ¿sí? Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a saber si estamos haciendo algo que realmente le agrada a Dios o que no le agrada. Entonces es necesario, precisamos estar leyendo la palabra de Dios para poder conocerle y obedecer sus leyes y mandamientos. Si no, a veces ni conocemos sus leyes y mandamientos y por lo tanto no estamos agradando a Dios, obedeciendo a Dios, ¿sí? Y por lo tanto no podemos estar bajo su protección, bajo su unción. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Cuando nosotros clamamos, Dios nos responde. Él no tarda su respuesta, pero debemos nosotros también someternos a sus leyes y mandamientos. Si nosotros somos hijos obedientes, nosotros vamos a poder escuchar claramente la respuesta de Dios, la guianza de Dios. Si estamos en desobediencia y ahí aún así clamamos en su misericordia, Dios nos escucha, Dios acude a nosotros. Pero nosotros, como no tenemos ejercitado nuestro oído para escuchar la voz de Dios, tardamos en interpretar, en entender lo que Dios quiere hablarnos, ¿sí? Entonces debemos estar cerca de Dios, permanecer cerca de Dios, para que nosotros podamos entender la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, ¿sí? En conclusión, no importa cuán difícil sea nuestra tempestad o lo que estás pasando, enfrentando, no podemos superarlo solos. Necesitamos clamar a Dios. Nuestra confianza debe ser firme, nuestra fe debe prevalecer creyendo que Dios hará el milagro a favor nuestro, ¿sí? Nunca pienses que Dios no se interesa por tu situación, que no te contesta. Él está esperando tu clamor. Él está esperándote con los brazos abiertos. Está deseando a poder ayudarte, responderte. Él desea calmar tu tempestad. Él quiere ayudarte a salir de esa tempestad. Pero necesitamos clamar a Él, pedir su guianza. Cuando tú lo hagas, cuando nosotros clamemos a Dios, Él va a responder, ¿sí? Reconozcamos que el único que puede ayudarnos es Dios, ¿sí? Y les invito a seguir leyendo los evangelios, porque Dios nos da mucha sabiduría de quién es Jesús en los evangelios, ¿sí? Y ustedes van a poder conocerlo, vamos a poder conocerlo y amarlo más, y vamos a tratar de vivir como Él lo hizo, porque Él nos dejó ejemplo, ¿sí? Entonces, dependamos de Dios en estos tiempos difíciles. Yo sé que muchos están pasando por una tempestad fuerte, probablemente algunos están en una tempestad en tierra, pero muchos están en una tempestad dentro del mar, o sea, su tempestad es más fuerte. Resiste, pero clama a Dios, porque solos no vamos a poder salir de esta tempestad, ¿sí? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio, por esta palabra. Oh Señor, te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú nos conoces, Señor, y sabes que muchos, Dios, están en tempestad, están en situaciones difíciles, Señor, y tú quieres ayudarnos, Señor. Pon en nuestros corazones, Dios, clamar a ti, que quita toda soberbia de nuestro corazón, toda altivez, Señor, y ayúdanos a ser humildes delante de ti, porque tú nos conoces nuestro corazón y nuestra necesidad. Ayúdanos, Dios, a sincerarnos contigo. Espíritu Santo, haznos sensibles a la presencia, a la voz de Dios, para poder escucharle y obedecerle, y poder salir de esa tempestad en la que estamos. Te damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia
y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga y clamemos a Dios para poder salir de esa tempestad. Ánimo, Dios con nosotros.